Fijaos en esta imagen porque hay algo que no cuadra. Cardano menos del 75%, Polkadot menos del 80%, XRP menos del 68%, Ethereum menos del 55%, Solana menos del 57% y prácticamente en medio de todo este rojo aparece una criptomoneda completamente disparada, Zcash, más de un 1183% en un año. Y cuando veo una cifra así, antes de pensar me he perdido una oportunidad, prefiero hacerme otra pregunta. ¿Qué ha ocurrido aquí? Porque estamos hablando de una criptomoneda que hace aproximadamente un año estaba alrededor de los $35. Mirad el gráfico. Tenemos aproximadamente $34,62 en la parte baja. Después comienza una subida prácticamente vertical. Zcash llega a marcar en la gráfica aproximadamente $698. Corrige con mucha fuerza. Después vuelve a recuperarse y actualmente la tenemos alrededor de los $500. Esto es importante porque no estamos viendo únicamente una subida de unos cuantos días. Ha habido correcciones muy importantes por el camino y aún así Zcash continúa cotizando muy por encima de donde estaba hace un año. Así que hoy no voy a intentar deciros si Zcash va a subir a 700 o a $1000 o si mañana va a caer un 50%. Eso no lo sabemos. Lo que quiero averiguar es otra cosa. ¿Qué hay detrás de ese 1183%? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco. Zcash no es una criptomoneda nueva. Su red nació en 2016 y comparte parte de su ADN tecnológico original con Bitcoin. Utiliza Proof of Work y tiene establecido un suministro máximo de 21 millones de ZEC. Pero Zcash nació intentando resolver algo que Bitcoin realmente no resuelve: la privacidad. Cuando hacemos una transacción de Bitcoin, la blockchain es pública. No necesariamente aparece nuestro nombre y apellidos, pero podemos seguir direcciones, cantidades y movimientos. Zcash introduce la posibilidad de realizar transacciones protegidas y para eso utiliza criptografía de conocimiento cero. Dicho de una manera sencilla, puedes demostrar matemáticamente que una transacción es válida sin tener que revelar públicamente toda la información de esta transacción. Y aquí empieza a aparecer una posible explicación para lo que estamos viendo. Durante muchos años, las criptomonedas de privacidad quedaron prácticamente fuera del foco del mercado. Pero ahora tenemos un mundo completamente diferente: inteligencia artificial, análisis masivo de datos, empresas especializadas en rastrear blockchains, regulación, identificación, trazabilidad, y cuanto más transparente se vuelve el sistema financiero digital, más valor puede empezar a tener la privacidad. Pero no quiero quedarme solamente con una narrativa. Necesitamos datos. Y aquí encontramos uno muy interesante. Aproximadamente el 30% del suministro de ZEC llegó a encontrarse en direcciones shielded, alcanzando niveles históricos. Esto significa que mientras aumentaba el precio, también estaba aumentando el uso de precisamente aquello que diferencia a Zcash: su infraestructura de privacidad. Por tanto, aquí sí tenemos un argumento fundamental. Pero cuidado, porque esto todavía no explica por sí solo un aumento del 1183%. Y aquí aparece otra pieza. Durante este movimiento, Zcash empezó nuevamente a atraer la atención de grandes inversores. Multicoin Capital hizo pública una posición significativa en ZEC y defendió una tesis relacionada precisamente con la privacidad financiera, y el mercado reaccionó. Zcash llegó a subir aproximadamente un 30% en una sola sesión y acumuló movimientos extraordinariamente fuertes durante aquel periodo. Pero entonces ocurrió algo todavía más interesante. Mientras Zcash subía, muchos operadores estaban apostando exactamente por lo contrario. Estaban abriendo posiciones cortas esperando una caída. Pero Zcash continuó subiendo y entonces comenzó el efecto dominó.
Cuando alguien utiliza apalancamiento para apostar contra un activo y ese activo sube demasiado, su posición puede terminar liquidada y eso obliga a cerrar posiciones. Durante uno de estos movimientos se produjeron decenas de millones de dólares en liquidaciones de futuros, con una fuerte presencia en posiciones cortas. Y eso puede alimentar todavía más la subida. Sube CEC, se liquidan cortos, las liquidaciones añaden presión compradora, el precio vuelve a subir y aparecen nuevas liquidaciones. Por tanto, ahora tenemos que separar dos cosas. Una cosa puede explicar por qué empieza una subida. Privacidad, adopción, entrada de capital, narrativa. Y otra, muy diferente, puede explicar por qué esta subida termina convirtiéndose en una explosión del precio. Especulación, derivados, apalancamiento y liquidaciones. Y probablemente en Zcash hayamos tenido las dos cosas funcionando al mismo tiempo. Hasta aquí podríamos construir una historia tremendamente alcista, pero precisamente eso es lo que no quiero hacer, porque también tenemos que buscar aquello que contradice nuestra propia tesis, y aquí encontramos un problema serio. En 2026 se descubrió una vulnerabilidad crítica relacionada con Orchard, uno de los sistemas utilizados para las transacciones protegidas de Zcash. El problema era especialmente delicado porque podría afectar a uno de los elementos fundamentales de la red. La vulnerabilidad terminó siendo corregida mediante una actualización y no había evidencia conocida de que hubiera sido explotada. Pero quedó una pregunta tremendamente incómoda. ¿Cómo podemos estar completamente seguros de determinadas cosas dentro de un sistema diseñado precisamente para ocultar la información? Y aquí aparece una de las paradojas más interesantes de Zcash. La privacidad es precisamente la principal fortaleza de Zcash, pero la misma privacidad puede dificultar determinadas verificaciones. Queremos un sistema donde nadie pueda observar nuestros movimientos financieros, pero al mismo tiempo queremos poder verificar que todo funciona exactamente como debería. Y cuanto mayor sea el grado de privacidad, más complejo puede resultar encontrar el equilibrio entre ambas cosas. Eso no significa que Zcash esté fallando, ni significa que la privacidad sea un problema. Significa que existe un riesgo tecnológico real que debemos incorporar al análisis. Y después de una subida superior al 1100%, creo que es todavía más importante hablar de los riesgos. Volvamos ahora al gráfico con toda esa información. Hace aproximadamente un año, $35. Máximo mostrado cerca de $700. Y en nuestra captura, alrededor de $510. A pesar de las correcciones, de la volatilidad y de los problemas tecnológicos, Zcash continúa muchísimo más arriba que hace un año. ¿Por qué? Tenemos una narrativa potente alrededor de la privacidad. Tenemos utilización de las funciones protegidas. Tenemos entrada de capital. Tenemos especulación y derivados acelerando determinados movimientos. Y tenemos riesgos tecnológicos que tampoco podemos ignorar. Por tanto, probablemente sea un error intentar explicar este más 1183% con una causa única. Y después de ver todo esto, mi conclusión es bastante clara. Cuando empecé a mirar esta gráfica, lo primero que me llamó la atención fue ese número, 1183%. Pero después de analizar lo que hay detrás, creo que el porcentaje es solamente la superficie. Por un lado tenemos privacidad, tecnología, una narrativa que vuelve a ganar fuerza y Zcash no solamente ha subido de precio. También encontramos utilización de aquello que precisamente intenta diferenciar de otras criptomonedas. Pero tampoco podemos decir que todo el movimiento sea fundamental. Hemos tenido capital especulativo, derivados, apalancamiento y liquidaciones que han podido acelerar enormemente el precio. Y además tenemos riesgos. La vulnerabilidad descubierta en Orchard nos recuerda que ninguna tecnología está exenta de problemas. Por eso, después de una subida superior al 1100%, quizás la pregunta no sea
¿Cuánto puede seguir subiendo Zcash? Para mí la pregunta realmente interesante es otra. ¿Podrían sus fundamentales justificar todo lo que el precio ya ha descontado? Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Estamos viendo el regreso definitivo de las criptomonedas descentralizadas en privacidad? ¿O estamos viendo una buena narrativa que el mercado ha llevado demasiado lejos? ¿Revolución de privacidad o especulación? Os leo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo análisis de Bitcoin. Y recuerda, esto no es una recomendación de inversión.